Hola, hola, bonita noche, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Amigos, amigas, a quien no me conoce, soy Judith Solís, que la tradición del Día de Muertos en México es muy, muy rica. En cada estado de la República tienen sus tradiciones, hasta en el Distrito Federal, el Estado de México, y hay unas muy curiosas y pues no se las puedo mostrar todas, yo con gusto se los diría, pero de verdad nos pasaríamos aquí una semana mostrándoles eso, pero les voy a mostrar pues las más representativas y espero que les guste, que disfruten el paisaje de todas estas cosas. El Día de Muertos es muy colorido. Fíjense que yo creo que todas o la mayoría han visto lo que hizo Disney con el Día de Muertos en México, que le puso su toque de fantasía y romanticismo a la película, ¿no? Entonces, pues obviamente tenía que ser conmovedora. A mí sí me gustan las películas de Disney, me gusta porque todavía tienen un mensajito para que seamos empáticos con la gente. Entonces, pues vamos a comenzar con este colorido y hermoso chisme México lindo y querido. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. ¿Se acuerdan de lo que les platiqué de Halloween? Precisamente era al terminar las cosechas que se hacía este fiestonononón para Día de Brujas. Y precisamente, independientemente de lo que piensen y lo que le pusieron de traje, precisamente pues se trataba del final de las cosechas. Y como les dije, pues algo tendrá de magia, que muchas tradiciones se basan en eso. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá, fíjense. Por eso consideraba la existencia de 4 destinos para las personas según la forma de morir. Y aquí me van a disculpar porque tienen cada nombrecito que bueno que les cuento, ¿no? El Tonatiuhichan o Casa del Sol era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados por el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcualco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. ¡Ay, qué bonito! El Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto, o sea, todos los demás mortales. El Mictlán ahí llegaban. Se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos debían realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Sí, lo escucharon bien, por un perro. ¿Quieren saber algo más sobre este camino al inframundo mexica? Te lo voy a decir ahorita mismo. Pero antes vamos a hacer un paréntesis. Quiero decirles que mi mamá siempre decía también que después de morir teníamos que atravesar un lago. Ella me dijo que el lago, si ustedes saben, díganme cuál es, o un río, o un mar, no sé. Pero cuando morimos ella decía que eso pasaba y que si tú ayudabas a un perro en vida, ese mismo perro era el que te iba a ayudar a cruzar ese lago, río o mar, no sé qué sea. Y entonces, por eso ella decía que había que ser bueno con los perros. Así es de que ustedes se preguntarán, ¿ya tienen a su angelito perro que les va a cruzar ese río? ¿Qué dicen? ¿Qué es el Mictlán? Este era el lugar al que iba la mayoría de los muertos. Para arribar al Mictlán, el difunto debía esperar 4 años, tiempo en el que era devorado por Tlaltecuhtli, la diosa de la tierra. Completado lo anterior, se iniciaba un viaje por los 9 niveles del inframundo mexica, explicados
en varios códices de Fray Bernardino de Sahagún, de esta forma. 1. Cruzar el río Apanoayan, ya ven, ahí está ese río. 2. Pasar desnudo en el Tepel, un lugar en el que constantemente chocan dos cerros. 3. Enfrentar a una culebra que resguarda un camino. 4. Atravesar el Iztépetl a Cerro de Navajas o Cerro de Navajas. 5. Recorrer 8 cimas en las que cae nieve. 6. Transitar otros 8 caminos en el Itzehuecayan, lugar donde el viento corta como navajas. 7. Caminar sobre el Apanjuayo, un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Xochitonal. Atravesar otro río, el Chignohuapan, con la ayuda de un perro, Xoloscuintle, y finalmente llegar al Itzmitlanopoch Colocan. ¡Ay, de verdad! El recinto donde moran los dioses de la muerte. Fíjense todo lo que las pobres almas tenían que cruzar. ¡Qué barbaridad! No manchen, no, pues ese era el juego de todo, ¿no? ¿Cómo ven? En este último lugar en el que el difunto se encontraba con Mictlantecutli, un dios del inframundo, para darle algo especial. Este dios, desde la muerte, era el dueño y señor del lugar de los muertos, el Mictlán. También era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa Mictlaxihuatl. Cuando la persona estaba ante la presencia de la deidad, debía darle las ofrendas con las que era enterrado. ¿Escucharon bien? Se enterraban con ofrendas precisamente porque se creía que se la tenían que dar a esta esposa del dios del inframundo. Para eso ellos acostumbraban a enterrarlos precisamente con ofrendas. Bueno, las que no saben, se llegaban a enterrar con joyas y hasta con el perro también. Cuando la persona estaba ante la presencia, pues les digo que hay que darle las ofrendas. Granos de maíz, frijol, piedra preciosa y otros productos vegetales. Dentro del arte Amictlatecuhtli se le ha representado de diversas formas, principalmente como un esqueleto u hombre, con rasgos cadavéricos, sangre e incluso con su hígado expuesto. Es acompañado con diversos atavíos como penachos, sombreros, collares, cinturones y textiles de algodón. Una de las esculturas más populares del dios de la muerte se encuentra en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. La celebración del Día de Muertos tras la conquista. Ahora llegamos a la conquista. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo. Como otras fiestas religiosas mexicas, los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos. Este tema de Todos los Santos ya se los platiqué también en lo de Halloween, pues obviamente Europa contagió a toda Europa poquito a poquito. Entonces, por eso ellos también ya tenían esa tradición impuesta, que era el Día de Todos los Santos, y pues eso es lo que trajeron para acá, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. La fiesta de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII y durante estas fechas las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. También había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos, realizada justo un día después de Todos los Santos. Fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que azotó Europa. Fue así como el Día de los Muertos se redujo a tan solo 2 días, el 1 y el 2 de noviembre, aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extiende a varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causa no naturales llegan días antes al hogar. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias. Obviamente, los ricos adentro de la iglesia y los pobres afuera.
Así fue. Se adoptaron costumbres españolas como el consumir postres con forma de huesos que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII como una forma de prevenir enfermedades al construirlos a las afueras de las ciudades. La ofrenda de Día de Muertos tiene su propia historia y características que vale la pena conocer y te los voy a compartir en este momento. No se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Este es uno de los elementos más representativos en la fiesta de los fieles difuntos, pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que amaban, además de velas, flores y otras decoraciones. El origen de la ofrenda de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían al entierro de los hombres y mujeres mexicas. ¿Ya vieron lo que les compartí de que los mexicas enterraban con ofrendas para que cuando llegaran al inframundo se las otorgaran al dios del inframundo? Por eso eran las ofrendas. Entonces, al combinar aztecas con españoles, pues las transformaron un poquito. Ya no se las pusieron en la tumba, pero pues ya se hizo costumbre que cuando fuera el Día de Muertos, pues se le pusiera una ofrenda. Así como con los altares que en la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del purgatorio, la tradición del altar sigue viva en pleno siglo XXI, especialmente en las zonas rurales e indígenas de México. Por su parte, las ciudades mantienen la costumbre de la ofrenda colocando una en casa a partir del 28 de octubre. Estos son algunos de los elementos que debe de llevar una ofrenda. Flor de cempasúchil, que se cree que su fuerte olor e intenso tono naranja llevan a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos, sumerio con copal e incienso ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán los difuntos. Velas, veladoras y cirios. El ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. También las ayudan a llegar a las casas de sus familiares. Agua. Un vaso con agua fresca saciará la sed de los difuntos después de la larga travesía al hogar. Sal. Tomar un poco de este elemento ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Fotografías. Con ellas se recuerda al ser querido a quien se le dedica la ofrenda, aunque en algunas comunidades en vez de fotos se coloca un espejo. Alimentos. Se colocan los platillos favoritos de los seres queridos que van desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas y desde luego el pan de muerto. Papel picado. Este ornamento 100% mexicano le da color al altar de muerto, aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o follaje, calaveritas de azúcar y otros postres. Las ofrendas pueden lucir más lindas si le colocas calaveritas de azúcar o de chocolate junto con otros postres como la calabaza en tacha, aunque lo anterior es un listado de lo que generalmente lleva una ofrenda. El Día de Muertos, diversas regiones del país, especialmente en el centro y sur de México, tienen peculiaridades que solo enriquecen esta fiesta mexicana. Pero como se trata de alimentos y todo lo que le gustaba al muerto, pues obviamente incluye el chupe. Si le gustaba fumar, también se le puede poner tabaco. Si le gustaba tomar, pues que le gustaba tequila, ron. Ahí sí que cada quien. Pero ahora, como les comento, voy a mostrarles las más representativas del país. Y vamos a hablar de Huaquechula, Puebla, que tiene costumbres en el Día de Muerto muy pintorescas, muy bonitas. Y déjenme enseñarles cómo es de curioso su forma de honrar a los muertos. Por eso les digo que fue muy bonita la película de Coco, muy romántica, muy fantástica, porque no pueden representar en una película toda la belleza que tiene México y sus colores. Y tampoco pues podían poner tanto como su fe que tienen la gente, ¿no? Entonces déjenme decirles qué pasa en Huaquechula, Puebla.
En esta población indígena, ubicada entre las estribaciones de la Sierra Mixteca y el volcán Popocatépetl, a 56 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puebla, se representa entre el 1 y 2 de noviembre uno de los más impresionantes despliegues rituales para honrar a los difuntos en el centro de México. Hacia allá nos dirigimos para admirar los hermosos altares que han hecho célebre a este lugar, independientemente de su importancia histórica como antigua guarnición azteca y por el espectacular convento franciscano del siglo XVI, que es el que están viendo en pantalla. Sus ofrendas mortuorias están definiendo un peculiar estilo que distingue a Huaquechula de otros lugares en donde se lleva a cabo esta festividad, y es el resultado de fusionar la tradición ornamental prehispánica de la región con la estética de los altares. Sus ofrendas mortuorias, estas definen un peculiar estilo que distingue a Huaquechula de otros lugares en donde se lleva a cabo esta festividad, y es el resultado de fusionar la tradición ornamental prehispánica de la región con la estética de los altares de Jueves Santo de la tradición católica. Nos referimos a los altares de Cabo de Año, dedicados a aquellos individuos de la comunidad que fallecieron durante los meses previos a la celebración del 1 de noviembre, o sea, como los difuntos más recientes, ¿no? Es importante distinguir entre las ofrendas tradicionales y los altares de muertos recientes. Son estos últimos las estructuras piramidales de entre 3 y 4 niveles erigidos generalmente en el recibidor de las casas, a donde han de llegar las ánimas para disponer del banquete que se le ofrece. Nada más y nada menos quiero que vean cómo dedican ahí en Puebla, cómo adoptan ahí en Puebla esta tradición. Vean qué belleza, ustedes vean qué belleza. Los altares están constituidos de primer nivel, representa el mundo terrenal. No sé si esa foto se ve clarita o les pongo otra para que vean lo que les voy a decir. El primer nivel representa el mundo terrenal. En este se ubica la foto del familiar fallecido reflejada en un espejo, por lo que no se le ve sino indirectamente. Para algunos lugareños el espejo representa la entrada al más allá o al inframundo. En torno a la foto se reparten alimentos y objetos afines al difunto cuando éste vivía. La imagen del finado suele estar flanqueada por figurillas de cerámica conocidas como lloroncitos. Escuchen, esto yo no lo sabía, que representan a los deudos sufrientes y cuyo origen también es prehispánico. ¡Qué bonito! De igual forma, encontramos canastillas de flores y animalitos de azúcar, conocidos como alfeñiques, que se ofrendan especialmente a los llamados muertos chiquitos, los niños difuntos. El segundo nivel representa el cielo, en donde es posible reconocer angelitos y a la Virgen María. La tela de satín blanco suele estar dispuesta en forma de pliegues que semejan nubes. La modernidad ha llevado a sustituir las velas por luces de neón blancas. El tercero o cuarto nivel simboliza la cúspide celestial, con la presencia invariable de un crucifijo que preside desde lo alto toda la estructura, rematando un espectáculo visual de indudable belleza. Son los altareros los que se encargan de confeccionar la ofrenda. Es a estos especialistas a quienes se les contrata para hacer la instalación y en quienes se sedimenta la tradición material de las características formales de estos altares, y cuyos precios oscilan entre 3,000 y 15,000 pesos dependiendo del tamaño y la riqueza del ornato. ¿Qué tal? Entre 3,000 y 15,000 pesos. Que si hablamos de dólares, pues es un montón. No, pues es que sería como $150. Déjenme decirles que no se olvidan de los muertos, ¿se acuerdan? Siempre les voy a poner de referencia esa película porque como es tan comercial todo el mundo la conoce. ¿Se acuerdan de ese, del que en realidad era el papá de Coco, que le estaba dando la foto para que fuera corriendo el niño y la pusiera en un altar para que él no se borrara para siempre? Pues en realidad, por lo menos en
en esto de las tradiciones de altares, es verdad que, bueno, esa idea que tienen de eso es un puntito porque casi todos los que ponen altares hay un lugar especial para esos difuntos que no tienen quien les rece o que no tienen quien los recuerde. Siempre estos que ponen altares, siempre hay un lugar para esas, les llaman ánima sola. No debemos olvidar esta pequeña ofrenda dispuesta por manos caritativas y celosas de la tradición que suelen colocar altarcitos a escala en los espacios públicos para honrar a aquellos difuntos que no tienen familia que les recuerde. Esta costumbre, ahora poco a poco difundida, cumplía antiguamente la doble función de ofrecer a los muertos olvidados e iluminar la calle en aquellos tiempos en que no había luz eléctrica. ¿Qué les parece? El arribo de los muertos a las 2 de la tarde del día primero suenan las campanas del templo anunciando el arribo de los muertos, los cuales son guiados por caminitos de flor de cempasúchil, dispuestas desde la base del altar hasta la mitad de la calle. Se sahuma con copal e incienso toda la ofrenda en el interior de la casa en una ceremonia de raíces prehispánicas y cristianas. La apertura de las casas para recibir a los muertos también señala el momento en que es posible visitar las ofrendas. Es costumbre presentarse con alguna cera que se coloca al pie del altar, hacer una breve reflexión respetuosa o elevar una plegaria por el difunto. Una vez que el visitante se dispone a salir, el dueño de la casa le invita a echarse un taquito. Se estilan el mole, los frijoles caldosos, acompañados de pan blanco y champurrado o chocolate, a veces tamales de masa, arroz o algunas variantes de guiso con carne de puerco, dependiendo de la posibilidad económica de los anfitriones. Por la tarde continúa la procesión callejera de visitantes. Se trata principalmente de gente de la misma comunidad y de la ciudad de Puebla. Muchos de ellos estudiantes, sin embargo, es posible observar la presencia de extranjeros que llegan de sitios tan lejanos como Estados Unidos o Europa. Para el 2 de noviembre, el bullicio de la jornada anterior ha disminuido, al menos durante la mañana. Los familiares visitan el cementerio desde muy temprano para limpiar y adornar las tumbas de sus muertos con gran variedad de flores en la breve ceremonia en que se acompaña al pariente fallecido. Se sahuma con incienso o copal de la misma forma en que antes se ha hecho con la ofrenda. El resultado es un espectacular despliegue de colores y aromas que engalanan el camposanto. Se da, en fin, en Huaquechula, como en tantas otras poblaciones de México, la hermosa paradoja donde las familias elaboran su duelo mediante una fiesta de gran riqueza sensorial. Se glorifica la vida más de lo que se honra a los muertos. Para quienes se han ido, queda el recuerdo y el agradecimiento por nutrir una tierra de la que no se espera más que los abundantes frutos que han de asegurar la subsistencia de una comunidad que se ha fortalecido en la tradición. Eso es Puebla. Ay, ¿a poco no está hermoso? Todo esto lleva mucho tiempo, casi empiezan a pensar en esta cosa de la tradición desde, no sé, agosto o antes, junio. Y ahora les voy a decir de otros, fíjense. Ahora nos vamos de Puebla, nos vamos a la Huasteca veracruzana e hidalguense. Y les voy a mostrar qué bonito es lo bonito. Miren qué preciosidad estamos viendo en pantalla. Esta es la Huasteca veracruzana. Solo México es hermoso. De verdad que yo amo a México. Con ustedes la Huasteca veracruzana. La estancia se llena de calor, de la flor de los 400 pétalos. Por los pasillos se respira el aroma de copal, mientras que en la cocina se preparan los manjares a ofrendar. Por la ventana se ven las personas que van y vienen, pues todos se alistan para el Chantolo, una celebración que es reminiscencia de la tradición prehispánica de honrar a los muertos. Es aquí donde la muerte cobra vida. Chantolo, en lengua náhuatl, quiere decir Día de Muertos.
y significa para la zona huasteca del país, integrada por el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y la Sierra Gorda de Querétaro y algunas regiones de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. La celebración más importante. En las siguientes líneas quiero describir cómo se lleva a cabo dicha tradición al noreste del estado de Hidalgo, en el municipio de Huejutla de Reyes, uno de los lugares que conforma la Huasteca. Pues todo comienza el día de San Juan. Fíjense que este es el 24 de junio, cuando los campesinos salen al campo para regar la semilla de la flor de cempasúchil. Cuando llega el 29 de junio, las familias acuden a la plaza para comprar guajolotes, gallinas y cerdos que pondrán a engordar y después guisarán en tamales, moles y caldos para compartir con vivos y muertos. Las mujeres dan inicio al bordado de servilletas y manteles que se ponen en el altar pocos días antes de la llegada de Chantolo. Las familias se unen para la molienda del chocolate que ofrecerán y beberán durante la celebración. A lo lejos se escucha el repicar de las campanas acompañado del sonido de juegos pirotécnicos. De esta manera el pueblo se entera que sus muertos están entre ellos. El 30 de octubre, también conocido como Domingo Grande, se realizan las últimas compras. El mercado luce en su mayor esplendor, con montones de naranjas, mandarinas, chiles secos y frescos, cacahuates, calaveritas de azúcar, jarrones, canastas y caballitos de barro que se venden en los puestos. Ese mismo día, por la tarde, las familias comienzan a levantar el arco. Este se compone de otates o cañas de azúcar que se sujetan a la mesa, después se cubre con palmilla, ramilletes de flor de cempasúchil y mano de león. A la mitad del arco se cuelga la fruta, pan de muerto con forma humana y las canastas llenas de cacahuates y dulces. La mesa se decora con manteles bellamente bordados y al centro suelen colocarse la imagen de un santo, las fotos del ser querido, pantalones con galletas, dulces, cacahuates, pan, calaveras de azúcar, nueces y tablillas de chocolate. Toda una delicia, toda una delicia. ¿Les está gustando lo que les digo? A cada extremo de la mesa se disponen dos jarrones. También se ponen velas, así como un tronco al cual se le hace orificios para colocar las ceras. Déjenme enseñarles el arco. El 31 de octubre, a las 12 del día, se reciben las almas de los difuntos pequeños. Este día, la ofrenda consiste en caldo y tamales, que deben ser sin picante, además de chocolate con pan. El 1 de noviembre se reciben a los difuntos adultos con lo que más le agrada en la vida, donde ya se pueden incluir guisos picosos, cerveza, aguardiente y tabaco en hoja para atraer el alma de los muertos. Se realiza el camino de flor de cempasúchil desde el altar hasta la puerta de la casa, que queda impregnado del olor del copal que se mantiene encendido porque se dice que éste purifica el alma. Cabe mencionar que el color de la flor representa al sol, dador de vida y la fecundidad. En las calles se sabe que son días de fiesta, pues se escuchan los alegres acordes del violín, jarana y la quinta guapanguera que acompañan las danzas de los huehuetes, la danza de los viejitos. ¿Alguna vez han visto esta danza? A mi papá le gustaba muchísimo. Quienes representan a las almas, todo es celebración y gozo, pues las lágrimas se convierten en sonrisas. Las ánimas que no tienen una casa a donde llegar, miren, aquí también tienen esta tradición, cuentan con un lugar en las ofrendas de cada hogar donde se les dedica una cera a su nombre junto con un vaso de agua. Se dice que las ofrendas son personalizadas debido a que no solo se colocan los platillos favoritos del difunto, también se incluyen en el caso de los hombres sombreros, machetes y morrales, mientras que a las mujeres ollas, molcajetes e hilos para bordar. Ay, oye, ¿y por qué no le ponen un tequilita a las mujeres también, no? Todo debe ser nuevo, pues así lo marca la tradición. Al amanecer del día 2 de noviembre, los pobladores de Huejutla de Reyes acuden al Campo Santo para llevar su ofrenda a la tumba, convivir con sus difuntos por última vez en el año
Después de las 12 del día, nuevamente se escuchan las campanas y los fuegos pirotécnicos como señal de que nuestros difuntos regresan a descansar. La celebración del Chantolo concluye, pero no se olvida, pues forma parte de nuestras raíces y los vivos gustos se preparan para festejar a sus seres queridos el próximo año. Esto fue, qué bonito, ¿no les parece que está hermoso? A mí me encanta, me encantan las tradiciones, me encantan, me encantan, me encantan. Pero ahora nos vamos de la Huasteca, nos vamos a Yucatán con la célebre, muy escuchada de los mayas. Y aquí en la península de Yucatán, durante estos días las ofrendas se preparaban con los platillos que en vida fueron preferidos de los difuntos. Las ánimas se alimentan de la esencia de sus comidas favoritas en las noches del Hanal Pixán. Al día siguiente los habitantes de la casa pueden comer lo preparado. Delicias dedicadas a los seres queridos en la antigua cultura maya. Antes de enterrar a las personas, al difunto se le llenaba la boca de maíz, fíjense, conocido como queyem, con la finalidad de que no pasara hambre en su camino a la otra vida. Oigan, a mí me la pueden llenar de Nutella, por favor. Por favor. En los pueblos de Yucatán y algunas partes de la península no puede faltar en esta celebración jícaras con chocolate o pozol, bebida a base de maíz, además de bebidas con alcohol del gusto del difunto. Pero sin duda alguna, el elemento gastronómico más representativo es la elaboración del mukbipollo. Muchipollo, mukbipollo o pif. Este consiste en un guiso a base de masa de maíz, cerdo, pollo y distintas especies. Bomba, mare. Este consiste en un guiso a base de masa de maíz, cerdo, pollo y distintas especies y hojas como el recado rojo, pasta de achiote, epazote, pelón, entre otros. La preparación de este platillo es una gran tradición en las familias yucatecas, ya que debe ser envuelto en hoja de plátano a manera de tamal y cocido lentamente bajo la tierra, enterrándolo en un pozo como los mayas lo hacían. Muy bien. Las fiestas y ofrendas del Hanal Pixán están presentes durante todo el mes de noviembre, en donde no faltarán los inciensos y copales que guían a los muertos a sus hogares, al igual que misas y visitas a los panteones para recordarlos. Por supuesto, habrá tamales y convivencia con toda la familia. Se dice que el 30 de noviembre el alma de los difuntos parte su camino de vuelta hacia el Xibalbá. El estado de Yucatán, una tierra rica culturalmente, nos compartirá su legado de colores, sabores e historias. Podremos, además de ser testigos, ayudar a preservar estas tradiciones que son parte de la identidad del pueblo yucateco. El Hanal Pixán o comida de las ánimas es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. En un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos, pues saben que en estos días, el del 31 de octubre al 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares. ¿Qué es el Hanal Pixán? El Hanal Pixán, banquete o comida de almas, es la tradición maya para el Día de Muertos. Los mayas conocen estos días como los finados. Realmente, Hanal Pixán es un término que se acuña desde hace décadas, desde una iniciativa gubernamental para dar a conocer de forma popular este evento de la cultura maya. El maya antiguo no tenía unas fechas especiales, tal y como sucede en la actualidad, para recibir y venerar a sus muertos, así como otras culturas prehispánicas. Los mayas enterraban a sus muertos de varias formas, en el interior de sus casas, aprovechando oquedades como cavernas, cuevas e incluso cenotes, tal y como nos han mostrado las evidencias arqueológicas, y en casos extraordinarios construían edificios exclusivos para conservar cadáveres de personas especiales, que ya sabemos que son las pirámides. Pero hago un paréntesis, porque esto ya lo vi. ¿Ustedes han ido alguna vez a nadar a un cenote?
porque precisamente eso es la curiosidad que vi en un video que dice, cuando estás nadando muy a gusto en un cenote y no te das cuenta que debajo de ti hay muchos esqueletos de los muertos que ahí quedaron. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, continuamos. Los mayas prehispánicos les rendían tributo a sus antepasados muertos de forma cotidiana, sin fechas especiales, con ofrendas en espacios designados en el interior de sus viviendas. Finados o Hanal Pikshan no es un evento público, es algo íntimo que ocurre en las familias en el recogimiento de su casa. Pero bueno, el gobierno ya lo hizo popular. Entonces, el primer día se dedica a los niños y se le llama Hanal Balal. El segundo día, 1 de noviembre, está dedicado a los adultos muertos y le llaman Hanal Nukuch. Y el tercer día es el Hanal Pixanov, llamado en algunos lugares Misa Pixan, donde ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas, por lo general en el cementerio de la población. La tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como altar, alumbrado con velas de cera debajo de los árboles del patio y cerca de las sepulturas familiares. Miren, les hablé de la comida yucateca y ese es el que preparan como un tamalote, hagan de cuenta un tamalote. Ese es el pequeño tamalito. Entonces les decía que la tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como altar alumbrada con velas de cera debajo de los árboles del patio y cerca de las sepulturas de los familiares, donde se coloca comida típica de la temporada. Atole nuevo, pibes o mupollos, que es lo que les enseñé, jícamas, mandarinas, naranjas, shek, mezcla hecha con naranja, mandarina, jícama y otras frutas, así como chile molido, dulce de papaya, coco y pepita, tamales de pelón, vaporcitos, balché, bebida embriagante que se hace con la corteza de un árbol que se llama así, pan dulce y jícaras de sabroso tanchacua, atole que se fabrica con masa de maíz, cacao, pimienta y anís, todo eso adornado con veladoras, flores, ramas de ruda y las fotografías de las personas fallecidas. El día de los niños difuntos, el altar es decorado con un mantel bordado en tonos alegres. Déjenme enseñarle el de los niños difuntos, en el que se colocan además de los alimentos dulces y juguetes y se adorna con flores de pujuk de tipo silvestre y color amarillo, té en color rojo y virginias. Estas viandas pasan toda la noche del 1 al 2 de noviembre en esos pequeños altares debajo de los árboles, y cuando las ánimas de los difuntos han tomado la gracia, los familiares de aquellos meriendan los mukbipollos y los pibinales y se toman el atole y el balché. Una semana después se efectúa el vix o chovario del día de finados. Se dice también de la reunión o fiesta que se hace a los 8 días de algún acontecimiento, u octava, que es una especie de repetición menos complicada que la anterior. En las noches de esos días, en las puertas de la casa y en las albarradas, se encienden hileras de velas para que las almas vean su camino al venir y al retirarse de la población. ¡Qué bonito! También entierran en el horno subterráneo calabazas grandes, de preferencia de sol, jícamas, camotes, mazorcas de maíz tierno y unas tortas de masa y frijoles llamadas pibilxpelón. El pan de muerto cada vez se extiende más entre los yucatecos y la costumbre de consumir y poner en sus altares el pan de muerto, que no es propio de la región, sino que vino del centro del país y que lo han integrado poco a poco a su forma de festejar el Día de los Fieles Difuntos. Los mismos que los dulces en forma de calavera, fíjense también, con el nombre de alguna persona, eso también lo han incluido poco a poco los mayas en sus altares. La tradición hace que las familias esperen a sus difuntos y se acercan a los cementerios para vestir a los muertos. Si escucharon bien, para vestir a los muertos.
y en esta foto lo pueden ver. Eso significa que van a limpiar las tumbas de los muertos, las vuelven a pintar en esos días. Todo debe quedar limpio para la llegada de las almas. Es fácil ver a familiares en los cementerios llevándoles incluso ofrendas de comida a las tumbas y tomando cerveza y cantando su música favorita. En la península de Yucatán existe un lugar tradicionalmente impactante y sorprendente para celebrar. Se trata de Pomush, un pequeño pueblo de Campeche. Aquí no entierran de la forma convencional a los muertos. Aquí la osamenta es conservada en cajas abiertas y en esas fechas vestir a sus muertos representa limpiar uno a uno de los huesos del difunto con amor sincero y solemne que conmueve. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme esto, ¿a poco no es impresionante? Pero todavía me falta el chisme más bonito, no saben qué historia tan hermosa hay. Pero bueno, ahora nos vamos a Morelos. Y este es el pueblo de Ocotepec de Morelos, cuyo significado es en el Cerro de los Ocotes. Se encuentra separado por una delgada, casi imperceptible franja de tierra, la montaña de los Ocotes. Es un poblado antiguo que se ubica a solo 3 minutos de Cuernavaca por la carretera federal de Tepoztlán, perdón, no Tepozotlán, Tepoztlán. Esta comunidad se divide en 4 barrios con sus respectivas capillas, las cuales conservan la forma de administración heredada del virreinato de la Nueva España, estructura que les ha permitido conservar la mayoría de sus costumbres y tradiciones indígenas, mismas que datan desde los tiempos prehispánicos. A la salida de Cuernavaca, lo primero que se observa es el cementerio de Ocotepec. Se trata de un buen ejemplo de arquitectura funeraria mexicana. Sus innumerables casitas, iglesias y catedrales decoran en colores llamativos, confirman su creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. El cementerio es precisamente un lugar donde inician los preparativos para la celebración, pues 10 días antes del 2 de noviembre, familias enteras comienzan a arreglar sus tumbas, las pintan y las redecoran. Una de las tradiciones en Ocotepec consiste en levantar ofrendas en honor a quienes fallecieron durante el año. A estos altares también se les conoce como ofrendas nuevas. Estas se montan sobre una mesa y se recrea el cuerpo del difunto. Fíjense esta curiosidad, el cual se viste con ropa nueva, guaraches y sombrero o rebozo a la altura de la cabeza. Se colocan las tradicionales calaveritas de azúcar. Una vez vestido el cuerpo, se rodea de las bebidas y los platillos que fueron los favoritos del difunto. En el caso de los altares de los niños se incluyen juguetes y golosinas. Los elementos tradicionales de una ofrenda son el pan, el cual es elaborado con productos de la tierra, el agua considerada la fuente de la vida y por la que lucha el espíritu en contra de la muerte, además de que sirve para calmar la sed durante el camino, el fuego, el cual purifica y llega a los muertos por medio de las velas del altar, y el viento que da movimiento al papel picado del altar, alegrando así el espíritu. Otros elementos también encontramos en las ofrendas son las flores de cempasúchil y el incienso que ayudan a los difuntos a encontrar el camino a casa y a sus familiares. Algunos encienden 4 velas y las colocan en forma de cruz orientada hacia los 4 puntos cardinales que sirven para bendecir los caminos por donde llegará el espíritu del difunto. Las casas con ofrendas nuevas se conocen por un camino de flores que se extiende desde el altar hasta la banqueta. Es una forma de avisar que ahí se espera la llegada de un difunto y que la gente puede pasar si así lo desea para admirar la ofrenda. A los visitantes se les invita a pasar y son recibidos amablemente con panes, ponche, café y tamales. A cambio de eso, las personas otorgan respeto, afecto y algunas veces llevan velas o flores para el altar en agradecimiento a las atenciones recibidas. Aunque algunas de las casas con ofrendas nuevas son muy humildes, el honor a sus difuntos es grandioso, pues se entregan a ellos por completo, tanto en el aspecto económico como en el tiempo que les dedican. La noche del 31 de octubre repican las campanas de la iglesia, anunciando la llegada
llegada próxima de los niños difuntos. Por la mañana del 1 de noviembre se visita el panteón, el cual está adornado con flores de muchos colores y se oficia una misa en honor a los pequeños. Por la noche también se tocan las campanas, ahora en espera de los difuntos mayores. Entonces se realizan los preparativos para las ofrendas. En la mañana del 2 de noviembre se acude al panteón y se ofrece una misa. Así, durante 2 días se espera con gusto y tristeza la llegada de los difuntos. Mientras tanto, también los vecinos del lugar realizan visitas y van a comer a las casas donde se colocan las ofrendas. Durante estos días, en las calles del pueblo, se instalan puestos que ofrecen el tradicional pan de muerto, recién preparado y horneado. Además, a la vista de los paseantes, se encuentran puestos donde se puede adquirir todo lo necesario para adornar los altares: calabazas artesanales, calaveras de azúcar y chocolate, veladoras, velas, inciensos, flores. Otra de las peculiaridades del poblado de Ocotepec es la procesión que se realiza durante las noches del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Todo el pueblo acude al panteón, llevan ofrendas a sus difuntos y más tarde se sientan todos a comer a un lado de las tumbas. Aunque Ocotepec no es un lugar muy conocido por los turistas, su particular forma de celebrar el Día de Muertos lo convierte en un sitio muy atractivo, ya que los visitantes gozarán de los sabores, aromas y colores de esta tradicional festividad mexicana. Y ahora quiero contarles una historia. Aquí ellos dicen que por qué es un error no poner ofrenda. ¿Ustedes por qué creen? Y les voy a contar una historia, que en Ocotepec tienen esta historia. Y dicen que había una difunta a quien su sobrina no le quiso poner nada el día de los muertos. Y entonces dicen que vieron que estaba cerrada la casa, era su vecina. Fueron a llevarle una canasta de ofrenda y en la entrada estaba una señora envuelta de su cabeza, sentada en una piedra. Estaba llorando. Ellos pensaron que estaba tomadita. Decidieron tocar y tocar y no abrían. Y no abrían. Y les dijo la señora: no, no quieren abrir, por eso estoy en la calle. Se enderezó y era la difunta. Estaba llorando. Se espantaron y le dijeron: vénganse a la casa, esto que le traíamos se lo vamos a poner en la casa. Pero la difunta le respondió: no, aquí cerraron la puerta y no me esperaron. Regresaron a su casa y ya después se asomaron desde la ventana, pero ya no estaba. Y por eso dicen que es importante poner la ofrenda y no cerrarle las puertas a los muertos. ¿Qué les parece? Pero ahora nos vamos al istmo de Tehuantepec, ¿ok? Ahí nos vamos. En las comunidades zapotecas, el istmo de Tehuantepec, al Día de Muertos se le llama Xandú, nombre que deriva de la festividad católica de Todos los Santos. Para celebrar esta ceremonia, cuya organización suele estar a cargo de las mujeres, las familias se preparan desde 9 días antes, en cada uno de los cuales se hace un rezo. Al final se reparte entre los asistentes productos como chocolate, pan, atole, licores o cigarros. Según la creencia local, cuando sopla el frío, es la señal de que las ánimas han comenzado a volver desde el paraíso. De acuerdo a la tradición, el viaje hasta el más allá toma 3 meses, por lo que solo regresarán las almas de quienes hayan fallecido antes de agosto. Quienes fallecieren después deberán aguardar a ser recibidas en aquella región y emprender el viaje de retorno en compañía de todas las ánimas el año siguiente. Los zapotecas del istmo no acostumbran velar a sus difuntos en los panteones, sino que los esperan en sus hogares. Allí, desde el 25 de octubre comienzan a colocar los altares, los cuales pueden ser de 2 tipos: el villé o la pirámide escalonada. El primero es un marco tapizado de hojas de plátanos, flores, frutas y algunos alimentos, debajo del cual se deposita el resto de la ofrenda junto con las imágenes religiosas y los retratos de los muertos. El conjunto se encuadra en un arco hecho con la misma palma bananera. En el segundo caso, se construye una escalera de 7 niveles que se cubre con manteles y papel picado. En los sucesivos pisos se colocan
flores, veladoras, inciensos, tlayudas, mezcal, fruta y los alimentos preferidos de los difuntos, con una imagen religiosa en la cima y un extenso camino al frente, formado con más flores, frutas y veladoras. Los días más importantes de la ceremonia son el 30 y 31 de octubre, y el 1 de noviembre, en la primera noche, se espera las almas de los pequeños difuntos, mientras que en la segunda se recibe a los adultos. A lo largo de ese periodo, familiares y allegados se visitan mutuamente e intercambian entre sí alimentos, bebidas y otros dones. El 2 de noviembre, los altares se desmontan y las ofrendas se reparten entre vecinos y familiares, con lo cual finaliza el Shandú. ¿Qué les parece? Bonito, Judith. Ok, ahora nos vamos a Michoacán. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Este es el que más me gusta. Así es de que les voy a platicar porque este también tiene una historia muy bonita. Uno, específicamente Janitzio. Ustedes están viendo, ya es la isla de Janitzio en Michoacán. Y ahora vamos a contarles esta bella historia de Janitzio, uno de los estados de México donde mayor arraigo tiene el Día de Muertos. Es en Michoacán, particularmente en un pueblo purépecha que vive cerca del lago de Pátzcuaro, quienes al llegar el puente del 2 de noviembre llevan a cabo una velación rodeando el lago y la isla de Janitzio. El Día de Muertos en Janitzio es uno de los eventos religiosos más importantes de México. Al llegar la víspera del Día de Muertos, todo es un ambiente de fiesta hasta que llega la hora de que empiezan a sonar las campanas y las almas se presentan mientras los vivos se empiezan a congregar ante los despojos mortales de los que se han ido. Durante la noche del 1 de noviembre, la gente llega a las tumbas con ofrendas y flores, pan, frutas, símbolos y recuerdos para venerar a sus seres que ya no están materialmente. Erigen un altar y se sientan a contemplar las llamas de sus velas mientras van murmurando oraciones toda la noche. Su fiesta de Día de Muertos, el Animecha Quexitahua, se traduce en español como ofrenda de las ánimas y tiene su origen en la historia del amor. Escuchen bien, ¿en dónde tiene su origen esto? En la historia de amor de dos príncipes purépechas. Mitzita era hija del rey Tintzicha, y Tsihuapa del rey Taré y príncipe heredero de Janitzio. Estos dos príncipes se conocieron y se enamoraron locamente, pero su amor no pudo concretarse, porque se supo de la llegada de los conquistadores españoles. El padre de Mitzita fue aprendido por Nuño de Guzmán, a quien le ofreció un tesoro fabuloso, el cual se encontraba bajo las aguas entre Janitzio y Pacanda, y Chihuahua se aventuró en busca del tesoro, a pesar de que éste estaba resguardado por las sombras de 20 remeros espectrales, quienes al entrar el príncipe al agua lo adormecieron y así el joven amante murió ahogado. Los espectros se quedaron con su alma y volviéndolo el 21º guardián de la fantástica riqueza. La leyenda cuenta que después de entonces, cada noche del 1 de noviembre, al escucharse el sonido triste de las campanas de Janitzio, surge entre las aguas las sombras del príncipe y de sus compañeros guardianes del tesoro. Y Chihuahua vuelve siempre con la esperanza de ver a su amada, que lo espera radiante a la orilla del lago. Año con año suben la empinada cuesta de la isla tomados de la mano y se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos. En las noches en la que la festividad coincide con la luna llena, dicen que es posible ver a los dos amantes despedirse bajo la plateada luz, prometiéndose volver a encontrarse al año siguiente. ¡Ay, qué tierno! ¿No les parece? Qué bonito. Pues ese es la tradición. Las flores, la música y la comida tradicional no pueden faltar el Día de Muertos en Janitzio.
Las pirecuas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, no pueden faltar en la celebración tanto en los hogares como en los panteones. La flor de cempasúchil engalana casi toda la isla, así como las gardenias y las gladiolas, rodeadas todas ellas de las veladoras y el copal. El conjunto crea la apariencia de un neblinoso y perfumado jardín. Poco antes de la medianoche del 1 de noviembre, los habitantes de Janitzio salen de sus casas y se unen a la procesión hacia el panteón con solemnidad y respeto. Cuando llegan a las tumbas de sus difuntos, colocan hermosas servilletas bordeadas sobre las tumbas y depositan ahí los alimentos que en vida eran sus preferidos. Adornan la tumba con flores y veladoras. La noche transcurre entre alabanzas, rezos y cantos de las mujeres y niños, mientras que los hombres montan guardia en las afueras del cementerio para que todo transcurra en paz. No puede faltar el sonido melancólico de la campana colocada en el arco de la entrada del cementerio, que llama a las ánimas para que se manifiesten. Las calles y los camposantos son invadidos además por el aroma de los guisados típicos. Oh, y ahora les voy a decir. Una leyenda purépecha dice que al morir las almas vuelan como mariposas monarcas sobre un lago encantado hasta la isla de Janitzio, y solo se necesita abrir el corazón para que al atravesar en lancha el lago se pueda ver las almas dibujarse entre las aguas del lago de Pascua. Ay, ¿qué les parece? ¿No es una belleza? Lo amo. Ahora nos vamos con el DF y claro que nos falta algo tan bonito que también es muy, muy tradicional, y esto se llama así. Como ya es una tradición, un pueblo de la Ciudad de México le da la bienvenida a los fieles difuntos con ofrendas llenas de colores y con la esperada alumbrada. Este destino, llamado Mixquic, se encuentra a tan solo 1 hora de Xochimilco, en la delegación Tláhuac. Desde hace más de 400 años, el pueblo de Mixquic, ubicado en la delegación Tláhuac, se festeja a los muertos a partir del 31 de octubre. Dicho festejo lo realizan a través del montaje de ofrendas para los difuntos, adornados con flores, comida y otros elementos, así como obras de teatro, música, exposiciones, danza y pinturas de arena de color en el piso. Para comenzar, el nombre de este sitio proviene de la etimología náhuatl Mixquic, que significa mezquite, de la posición o preposición se, que se traduce como en él, y que en conjunto se traduce del náhuatl al español como en el mezquite o lugar de mezquites. En este sitio la mística, la mística en Día de Muertos es impresionante. La celebración comienza el 31 de octubre, día en que se colocan los altares de muertos, y se vuelve uno de los atractivos locales. Estos se adornan colocando una mesa con mantel y encima las ofrendas para el difunto, tales como la sal para el alimento, agua para apaciguar la sed, veladoras para alumbrar su camino y la flor de cempasúchil para adornar. La ofrenda se complementa con fruta, pan de muerto. Para el caso de los niños se incluye figurillas de xoloitzcuintles para que guíen sus almas por el inframundo, flores blancas que representan la pureza de los niños y amarillas que iluminan el camino de las almas de los difuntos adultos para que no pierdan la senda. Por otro lado, hay concursos de calaveras, de cartón. Además, algunos personajes acompañan a un cortejo fúnebre escenificado. En el segundo día de la celebración, es decir, el 1 de noviembre, al sonar las campanas a mediodía, se anuncia en el pueblo la llegada de las ánimas de los niños y adultos. Es hasta el tercer día, el 2 de noviembre, cuando se realiza el evento de la famosa alumbrada en el Panteón, en el que se rinde homenaje a los difuntos. Para hacerlo, los familiares y los amigos se preparan para arribar a partir de las 7 de la noche a las tumbas de sus muertitos y las decoran con flores, velas y cirios. El panteón se ilumina impresionantemente por la gran cantidad de personas que acuden a mostrar su respeto a sus familiares que se encuentran en la otra vida.
así como de turistas que acuden a presenciar el rito. Justo en medio del panteón de Mixquic se ubica el templo de San Andrés, que es el primero que les puse. Ya para finalizar esta fiesta, los pobladores van de casa en casa ofreciendo a sus vecinos fruta, pan y comida. Es con este acto como se da por terminado el festejo de esta bella población. Como pueden ver, las tradiciones en México son hermosas. Para que vean, les voy a seguir enseñando. Esto es lo que ya les estaba platicando de cuando van al panteón y se pasan toda la noche con sus muertos. Miren, y hacen obras de arte. Como ven, como pudieron ver, la historia y el origen del Día de Muertos es bastante extensa. Se remonta a la época prehispánica y sobrevivió a la llegada de los españoles gracias a sus similitudes con las celebraciones católicas. Esta tradición mexicana llena de color, aromas y deliciosos sabores que raya más en una fiesta es catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues da identidad a varios pueblos del país. Mantengámonos viva la celebración del Día de Muertos, una tradición que nos ayuda a recordar a todos nuestros queridos con color, fiesta, aromas, alegría y sabor. El abanico tradicional y cultural del Día de Muertos a lo largo de la República Mexicana es impresionante. Ante la muerte podemos apreciar el sincretismo entre las creencias prehispánicas unidas al desembarco cultural y religioso de los conquistadores, dando paso a una festividad única en el mundo. Y espero que les haya gustado todo lo que les he mostrado. Creo que esta vez fue más largo, pero la verdad es que, como les dije, yo quería que quien no sepa de esta cultura, pues se entere. Este es el Día de Muertos en México. Y faltan tantos más porque hay tantas cosas tan hermosas. Ven que no nos quedamos nada más con lo que dice Coco. Esto todavía es mucho más grande que esa película. Y si alguien del extranjero quiere saber, pues aquí tiene toda esta plática, que espero que les haya gustado, toda mi tarea, toda mi investigación, que la hayan disfrutado, que hayan disfrutado todo lo que les enseñé, todos los colores. Muchas gracias, amigas, de verdad, gracias por acompañarme y por estar aquí escuchándome. Pero bueno, que tengan muy bonita noche, de verdad, les agradezco mucho, les mando mucha luz y bendiciones, muchas gracias, que pasen un bonito fin de semana, de todo corazón, cuídense, de verdad, les mando besos, abrazos, mis mejores deseos. Les repito, luz y bendiciones. Adiós.